Muy bien, seguimos en Pulso Informativo y el día de hoy el diario El Comercio en su primera plana dio cuenta de una entrevista exclusiva que le ha hecho y amplia al presidente de la República, el señor José María Balcázar. Y tocaron varios temas, lógicamente, varios puntos, pero el punto de ahora que es motivo de la entrevista que vamos a hacer en unos segundos, es sobre Petroperú. Balcázar ha dicho, vamos a tomar una posición nacionalista peruana sobre Petroperú, una posición distinta a la que se sostenía, se iba a implantar con la presencia de la entonces ministra de Economía, la señora Miralles, que después, como ya ustedes saben, asumió la presidencia del Consejo de Ministros en el primer gabinete del señor Balcázar. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lara. Muchas gracias por la invitación. Grato volver a conversar con usted. Muy bien, en principio me gustaría conocer cuál es su impresión sobre esta última declaración que se ha hecho pública ya en una entrevista del Comercio respecto del señor Balcázar, que ha dicho vamos a tomar una posición nacionalista sobre Petroperú. Yo he seguido el caso de Petroperú desde el siglo pasado, ¿no? Pero especialmente desde comienzos de este siglo, Petroperú es un caso que grafica muy bien la posición del Perú, la situación del Perú. Una parte del Perú es a favor de Petroperú, casi ciegamente, ¿ya? Y la otra parte es en contra de Petroperú, también ciegamente. Falta racionalidad en el tema. Y eso es una cosa que preocupa. Entonces, hemos visto oscilar a Petroperú entre, por ejemplo, esto era el gobierno de Alan García, ¿ya? Sale una ley en favor de Electroperú, de Petroperú, casi terminando el periodo de Alan García. Viene el periodo de Ollanta-Humala, paradójico, y en el gobierno de Ollanta-Humala, el, en el gobierno de Ollanta-Humala se reglamenta la ley, y casi como que la reglamentación contradice a la ley. Mm. Entonces, eh, es imposible arreglar algo cuando uno oscila entre sí y no permanentemente. Los casos más recientes, usted los acaba de mencionar, ¿no? La, la ex primera ministra Heredia, cuando ministra de Economía, sacó un decreto de urgencia que prácticamente descuartizaba a Petroperú, ¿no es cierto? Eso es un poco visceral, ¿ya? Yo sentí un decreto de urgencia donde la señora ministra sintió que le estaban mintiendo a Petroperú, y eso ha sido una costumbre de Petroperú, de decir verdades a medias e incompletas, y decidió descuartizarlo. Y ahora el presidente, que tiene otra visión política del mundo y se guía por su visión política y filosófica, lo hemos escuchado, no creo que tanto por la económica, entonces decide lo contrario. Y así no tenemos cuándo salir. Pero tenemos un retrato del momento. Miren, en el mundo se da la guerra de Irán, ¿no es cierto? Nosotros ya nos hemos olvidado de las lluvias y del niño, porque después de las lluvias y del niño, mientras aparece en el mundo la guerra de Irán y se prolonga y descubre todas las debilidades del sistema energético mundial y la lucha de las potencias, ¿no? A nosotros tenemos el incidente con el gasoducto, y la interrupción Sí. del suministro de gas. Entonces despertamos y vemos que hoy dependemos un montón de camisea y que no tenemos una reserva para eso, y todos los débiles y sensibles que somos al tema. Pero junto cuando esto pasa, cuando los precios en el mercado interno, sin necesidad de lo externo, tenderían a subir por la escasez, porque justamente al sustituir el gas natural por otros combustibles, esos otros combustibles tienen que dedicarse a lo que, en el caso de los que podían sustituir al gas natural, otros no podían, en otros casos no había sustitución, ¿no? Justo en esos momentos, los temas externos de la guerra hacen que suban los precios de los combustibles. Y entonces uno mira la capacidad del Perú.
y dice, cómo está atendido el Perú? Está atendido por tres grupos grandes, ¿no? Repsol, el mayor, luego Petroperú, que más o menos tiene la misma dimensión de un grupo de empresas que han ido importando combustibles desde el momento que Petroperú comienza a fallar en el mercado interno por la refinería, ¿no? Hay un momento que no tenía la nueva y había parado la antigua, entonces tenía que importar y no podía. Pero Mm. Petroperú tiene una infraestructura. Entonces, miremos hoy día el Perú, como mirándolo con los ojos de gobierno. Más o menos la cuarta parte del suministro del país depende de Petroperú. Y en mucho dependen los mercados más sensibles, donde las poblaciones se sienten olvidadas por Lima, desatendidas por Lima, no por el Perú. Siempre culpan a Lima, ¿no? Y siempre culpan, no a sus gobiernos, culpan siempre al gobierno central. Entonces, Petroperú no está funcionando. Yo hice una pregunta y no tuve respuesta. La refinería de Petroperú, que debería producir 95.000 barriles por día, ¿no? Para ayudar a pagarse, está produciendo 60.000. No sé si es por falta de dinero que no tiene para los combustibles, o no sé si es por razones técnicas que pondrían los Muy pelos de bien, punta. muy bien. Entonces, en este Entonces, escenario, sí. el gobierno tenía Siga, que siga, termine, rescatar termine, ahorita. termine. Claro, o sea, en ese escenario, el gobierno no podía dejar que Petroperú se termine de hundir, entonces necesita que produzca por lo menos ahora, porque los precios mundiales todos son muy sensibles, y también nos trae otro recuerdo de Petroperú, ¿ya? Es natural que en épocas de escasez aparezca la especulación, Sí, y no claro. es fácil combatirla. Petroperú de alguna manera es una herramienta contra esa especulación. Cierto. Eso es Entonces, cierto. uno, uno ve el valor de Petroperú, pero uno necesita un Petroperú como la ENAP de Chile, y necesita un gobierno del Perú y una clase política del Perú con los valores que tiene la clase política de Chile, que piensan en Chile, no en su bolsillo, o piensan además en Chile, no solamente en su bolsillo, ¿no? Muy bien. Es Por lo que que le voy entendiendo, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, usted no estaba de acuerdo con el descuartizamiento de Petroperú y en el contexto que estamos viviendo en el mundo, necesitamos que Petroperú siga siendo la empresa estatal, pero no como la de ahora, sino que reactivarla, mejorarla para que pueda tener el protagonismo que le corresponde. si tomemos como reto de país, o sea, a ver, dicho en otra forma, busquemos un Velarde para el directorio de Petroperú, Claro, así claro, como el claro. Banco Central de Reserva. Imagínense si el Banco Central de Reserva tuviera principiantes que llegan a aprender qué cosa ¡Ah! es un Banco Central de Reserva y Dios nos comienzan coja como presidente del confesados. Banco Central de Reserva, si comienzan a contratar a todos los amigos, a todos los parientes, les pagan sueldos astronómicos, ventajas enormes a gente que sabe muy poco y que sirve muy poco para la empresa. No estaríamos hablando de la economía que hoy día tiene el Perú en lo que concierne a la tarea del BCR. Entonces, no convertamos al BCR en Petroperú. Hagamos el intento, que todas las instituciones puedan ser como el BCR. Ese es el legado del presidente del BCR, ¿no? Del señor Ahora, Velarde. entiendo, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que ya esta será una tarea del nuevo gobierno, ¿verdad? Muy bien la posición en este contexto de Balcázar de no descuartizar Petroperú, pero lo que se tenga que hacer de esta empresa estatal debe ser asunto que le corresponda al gobierno que elijamos el 12 de abril o en la segunda vuelta. Pero sobre todo lo que necesitamos es una posición como país, no estar un lado a la izquierda o un lado a la derecha. No hablo del tema político, ¿ya? Hablo del tema de Petroperú. Sí. Lo privatizamos o lo estatizamos, le damos dinero, lo descuartizamos. Entonces, el tema de Petroperú es sencillo de entender. Si nos es útil o no es útil, ya las circunstancias nos lo indican. ¿Cómo tiene que marchar la empresa? La empresa tiene en estos momentos una deuda que la asfixia, que es impagable. El servicio de la deuda la mata. Entonces, lo que pueda producir en estos momentos no le alcanza para el servicio de la deuda. El daño al país, se lo he dicho en varias ocasiones, ya está hecho. No queda más que asumirlo.
Pero no es tan laxo como solamente asumirlo. Hay que tomar cuentas. Hay que ver quiénes son las personas que autorizaron pasar de 1.500 a 6.500 millones de dólares. ¿Cómo se autorizó eso? Y también yo he dicho varias veces, insisto una vez más, necesitamos una auditoría forense. Quisiera saber qué dicen esos contratos, cómo se contrató la refinería, cómo es esto que da 60.000 barriles en lugar de 95.000, 2 años después de haber sido puesta en servicio e inaugurada varias veces. ¿Qué está pasando allí? Entonces, hay Muy que bien, remover la gente que está aquí. Hay que poner correcto. otra gente técnica, y hay que poner un directorio profesional. Y perdóneme un instante más. Le digo una De cosa que acuerdo. me resultó chocante. Las cifras que usó Proinversión para Petroperú, pidió millones. ¿Para qué? Para estudios. Señor Lara, no necesitamos traer ninguna empresa de afuera, no necesitamos gastar cientos de millones de soles en estudios de gente que va a venir a aprender qué es el Perú, dónde queda, etcétera, etcétera, por más Claro, experiencia que claro. tengan. La experiencia que tienen es en petroleras de otro lado del mundo. Y la gente que viene no es la conocedora tecnológica, es la que viene a la administración. Eso lo podemos hacer nosotros. Lo que se necesita es poner gente capaz y gente honrada, y en el país la hay. Punto. Pero tiene que De pagarle acuerdo, lo que corresponde, ¿no? de acuerdo, Si de queríamos una acuerdo. selección de fútbol, ¿usted cree que Gareca hubiera venido por el sueldo que le pagan al presidente de la República? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Muy bien. Ingeniero, clarísimo como siempre usted, ha sido muy amable, muchas gracias y vamos a estar a la expectativa de lo que pase con Petroperú. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, señor Ladri. Como siempre, muy grato poder dialogar con usted. Muy gentil. Vamos a la pausa, regresamos con Pulso Laboral.